Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Carmen Guaita. Carmen, muy buenos días. Muy buenos días. Encantados de volver a tenerte por aquí. Es un honor para mí, Jesús. Y siempre, casi siempre que vienes, siempre es un placer, pero casi siempre es por una buena noticia. Y hoy también lo es. Hoy traes al mundo, aunque ya lleva un tiempecito, una novela, tu primera novela. Así con los compañeros de CAF. Verán ustedes que es una novela que está maravillosamente editada, como todos los libros que hacen los amigos de CAF. Jilgueros en la cabeza. La primera novela, muy distinto a lo que has escrito hasta ahora. ¿Cuál es la dificultad de plantarse ante el papel cuando no estás haciendo un ensayo, cuando no estás hablando de educación, que es tu gran especialidad? Aunque el libro tiene, como no puede ser de otra manera, también ese toque de maestra. Pero ¿qué se siente cuando entras, te pones a escribir y es otra cosa? Y tiene que salir de tu mente, de tu imaginación, de tus... Pues es un gran reto, una gran aventura y de hecho estás expectante ante el juicio de los demás, porque realmente cuando uno escribe un ensayo normalmente ha pensado mucho, ha reflexionado, se ha alimentado y vuelca razonamientos, vuelca ideas. Y también en unos destinatarios más o menos definidos. Exactamente. La educación, que es algo que es mi vida y es mi pasión y es algo para lo que más o menos puedo tener un criterio formado. Pero una novela era una gran aventura, un reto muy grande. Una ficción. Tengo que decir que hubo un momento de inflexión para mí, que fue escribir la biografía de Víctor Ullate. Cuando un artista tan grande me convirtió en su biógrafa, de repente me hizo comprender que tal vez podía... De hecho, muchos te lo dijimos, sí, que ahí había una novela. Que detrás. Había una novela, tú lo dijiste, ¿cierto, cierto. Jesús? Y realmente pensé, bueno, si una novela es la biografía de una persona de ficción, me voy a atrever a ver lo que pasa. Y bueno, pues está teniendo buen eco y estoy todavía sorprendida. ¿La emoción es distinta para una autora? De escribir algo que forma parte de tu trabajo, todo eso entre comillas, porque escribir un libro es un proceso muy, muy complicado. Pero esto no forma parte de tu trabajo, no está dentro del ámbito en el que tú te has desarrollado profesionalmente. La emoción, las sensaciones encontradas, esa expectación del qué dirán, cómo pensarán, cuál será la valoración, las críticas, ¿es diferente? ¿Cómo se vive? Muy diferente, porque estás más expuesto. Se vive, no sé si se vive. Yo creo que parece como que se sueña. Estás diciendo, no me lo puedo creer, es una novela, esta portada preciosa y la he escrito yo y todo forma parte de un tiempo de mi vida que he dedicado a acompañar a la protagonista, Eulalia, en un camino. Ya el mismo proceso de escribirlo es increíble. Yo había oído decir a los autores, todavía me cuesta referirme a mí misma como autora, había oído decir que los personajes surgían, que uno sencillamente empezaba el camino y que era como el camino de una vida. El acompañamiento de los tramos de la vida va surgiendo sin que uno lo planifique y sin que uno, quiero decir, un ser humano lo planifique. Y esto es igual. De repente yo sabía cómo quería empezar, tenía una idea de cómo quería que fuese la protagonista, sabía cómo quería terminar, sabía dónde quería llegar, pero todo lo que sucedió el camino fue como una especie de ruta jacobea. Uno empieza en Roncesvalles, sabe que va a llegar o que quiere llegar a Santiago y todo lo que se va encontrando por el camino es como una peregrinación y encuentros, y esto sucedió. El proceso fue muy bonito. Y ahora ya el proceso de editarla no pensé que se fuese a publicar y de repente el día que CAF me llamó y me dijo nos ha gustado mucho, la tuvieron durante tiempo en un cajón guardada saboreando a ver. Y además es una editorial que pertenece a un grupo grande como es el Elvías, pero que CAF edita pocos libros al año y los cuida y los estructura y para mí fue los mima, y todavía sigue siendo como merece un niño. Sí, todavía sigue siendo un proceso increíble y bueno, y realmente de vez en cuando tengo que decirme, es verdad, eres autora de una novela. Eres autora de una novela, eres escritora. Sí. ¿Quién es Eulalia? ¿Quién es Eulalia Requena? ¿Es Carmen Guaita Eulalia Requena? No. Eulalia ¿Por Requena, fortuna o por...? No, Eulalia Requena tiene la infancia de Eulalia Requena, porque aquí ella en 2 horas de rebelión y de memoria, Eulalia desde el principio, del primer capítulo al último, rememora su vida entera, solamente que durante 2 horas en las que ella está en su propia casa pensando. Hay paisajes, hay referencias,
que sí son mías. Por ejemplo, la infancia de Eulalia se desarrolla en un paisaje que es familiar para mí. ¿Dónde se ambienta? En San Fernando, en Cádiz, que es el pueblo de mis padres. Yo nací en Cádiz capital por pura casualidad, porque mi madre fue para allá, pero realmente son mis referencias de infancia. Yo no pasé la infancia allí, ella sí la pasa allí. Yo solamente iba en los veranos, pero bueno, ella vive en una casa grande, la casa de sus abuelos, que se parece mucho a la casa de los míos. Entonces esa referencia de paisajes me resultaba más familiar. Si yo situaba a la vida de esta mujer, que es más solitaria y tiene una vida más difícil de la que he tenido yo. Sí, porque es una mujer que estuvo marcada por la guerra. Y también marcada por la soledad, y afortunadamente yo he tenido una vida, y la tengo hasta el día de hoy, acompañada y dichosa. Pero ella, los paisajes son los paisajes que a mí de niña veía, y me resultaba más sencillo situarla a ella en esos paisajes. Luego ella sale de allí y se mueve y desarrolla una vida que no es la mía. Ahí sí que tengo que garantizarlo. ¿Cómo es Eulalia? ¿Es una mujer atormentada? ¿Es una mujer con dolor? ¿Es una mujer que ha sabido vivir la vida con alegría? Pues es una mujer que tiene que superar dificultades grandes. Y las va superando porque es muy inteligente, es sensible y es buena. Eulalia es buena. Tiene fuertes referencias, fuertes apoyos en su infancia. Su abuela, que la enseña a rezar. Y entonces Eulalia tiene como referencia en su vida una frase de un salmo que su abuela le enseña: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Entonces ella va remontando las dificultades grandes que tiene, porque tiene una vida difícil, una vida de sufrimiento, de soledad y de desamor, pero las va remontando también con referencias de amor, con referencias familiares fuertes, encuentros que tiene con personas que la determinan, que la marcan. Tiene una confusión, porque Eulalia es muy imaginativa y se deja llevar muchísimo por la imaginación. Primero, la imaginación como un refugio al dolor. Creo que para cualquier niño lo es. El mundo... Y no tan niño. Y no tan niño, efectivamente. Sí, sí. Y de hecho, las personas que en la vida adulta continúan refugiándose en la imaginación, pues a lo mejor escriben novelas. Tú has escrito novelas, Jesús, esto tendríamos que verlo. voy a ¿Hasta qué punto la imaginación? Voy a tener que pedir cita a mi psicólogo. No, ella nunca roza lo patológico, ¿Sí? Nunca. Pero ella tiene una imaginación poderosa que la lleva en algunos momentos a confundir la realidad con la ficción, sobre todo a confundir sus sueños de niña con los encuentros que tiene en la vida adulta. Pero también son esos recursos, esa imaginación poderosa, esa inteligencia poderosa, esa sensibilidad, a la vez que le ocasionan problemas, a la vez se convierten para ella en recursos para salir. Porque la imaginación, porque la música, porque la sensibilidad. La música, efectivamente. Son instrumentos también para caminar por la vida, que a veces no los utilizamos, que a veces los tenemos como, pues como para un ratito. Eso es. Está bien, o de 7 a 8 escucho música, o me la pongo para correr, pero no forman parte de mi vida. Claro, de una manera sustancial. La música tiene un papel muy importante en la novela, y de hecho el título... Sí, el título... Hay una referencia sonora, al menos. Hay una referencia sonora que además corresponde con una realidad. Eulalia es melómana. La música para Eulalia no es... Y locutora de radio, ¿no? Sí. Ella es periodista, una periodista además prestigiosa, con un importante programa de radio nocturno, que se llama Jilgueros en la cabeza, lo cual le permite establecer diálogos profundos con personas, con personajes que aparecen en el libro. Pues entonces ese dolor que ella siente en programas del tipo Hablar por Hablar, sí, etcétera, es un programa de radio nocturno. Le tiene que tocar después a una persona que está acostumbrada al dolor, además a ella soledad. Le encanta aprender, con lo cual los encuentros que ella tiene en la radio pues son enriquecimientos para ella, y espero que también para el lector. ¿Hay encuentros con esos personajes que aparecen en su programa radiofónico? Sí. Los personajes que aparecen en el programa, algunos de ellos se convierten en personajes importantes dentro de la novela. Cosa que me sorprendió, es como si Eulalia me dijera: me ha gustado, quiero que pase conocerle. de la entrevista de radio a mi vida. Y bueno, realmente... Y sí, la música tiene un papel importantísimo para su vida, y ella está escuchando música siempre. ¿Y define la música que escucha quién es? Sí,
¿Sí? ¿Has elegido los...? Sí, lo he elegido. CAF ha tenido el gusto de permitirme poner un anexo musical en el último capítulo, con lo cual el lector puede acompañar a Eulalia en la música que ella escucha. Pues sería algo interesante poder ir leyendo el libro con las melodías que tú propones. Se puede, porque al final de la novela hay un anexo en el cual te dice, bueno, si Eulalia está escuchando un fragmento de la ópera tosca, pues es la ópera tosca cantada por Montserrat Caballé. Quiero decir que es la voz real de la cantante es la que Eulalia escucha. Y esto aparece al final de la novela, y a mí me encantaría pensar que los lectores pueden acompañar a Eulalia en su ruta musical también. Es un modo de leer la novela distinta. No es Rayuela, pero la posibilidad de leer de distintos modos una novela es ciertamente atractiva, la verdad. ¿Con qué te has encontrado? Hablamos de que es tu primera novela. ¿Es alguna dificultad insalvable? ¿Algún momento en el que la novela se atasca, que Eulalia no camina, que incluso planteas, no sé, o cambiar de personaje o dejarla dormir un tiempo? Es muy curioso porque como profesora, como maestra y como autora de muchos ensayos sobre educación, he reflexionado muchas veces sobre la creatividad. Y sin embargo, al enfrentarme por primera vez a una novela, he descubierto lo que es en realidad la creatividad. La creatividad no es la imaginación. La creatividad es la inteligencia y la imaginación aplicadas a resolver un problema. Es decir, la creatividad sería la aplicación práctica de lo que se imagina o de lo que se proyecta. Entonces, al enfrentarme con problemas en la novela, he puesto en práctica, tal vez a lo mejor por primera vez, o por primera vez no, porque los maestros tenemos un trabajo muy creativo y estamos aplicando la creatividad, es decir, la resolución de problemas cotidianamente en el aula. Pero bueno, lo he podido aplicar a un objeto tangible o a un documento. Y entonces he aprendido muchísimo durante el camino, he comprendido que la creatividad precisamente es una herramienta para resolver problemas de una manera, problemas a los que nunca te has enfrentado y con una solución que tú mismo tienes que sacar de ti. ¿Y qué has aprendido tú de Eulalia? ¿Qué te llevas tú de tu personaje? Bueno, pues he aprendido de Eulalia, o tal vez lo sabía y he tenido ocasión de sacarlo, algo muy importante. El camino de Eulalia, que es un camino en muchos momentos de dolor, es un camino que la conduce a ella hacia la esperanza y hacia el perdón. Y entonces he aprendido también algo relacionado con el perdón. Muchas veces nos parece que el perdón es una especie de borrón y cuenta nueva del pasado. Y no es así. No. Cuando uno tiene traumas, cuando uno tiene dolores, cuando uno tiene encuentros que le han hecho daño, esos dolores, esas cicatrices permanecen. Y lo que el perdón soluciona es lo que sucede a partir de ese momento. Es decir, el perdón profundo, permite seguir caminando. El reconocimiento de las cicatrices y continuar. Y seguir caminando, seguir viviendo. Y eso es un aprendizaje que se lo debo a Eulalia, se lo agradezco a Eulalia. Y bueno, y realmente pues le he tomado mucho cariño, la verdad. La quiero mucho. No queremos destripar la novela, pero ¿va a volver a aparecer Eulalia en algún momento de tu entorno literario vital? No lo sé. Eulalia manda. Eso está bien. Siempre mandan las Eulalias. Esta novela sale en un momento en el que también profesional y vitalmente Carmen Guaita está volviendo a sus orígenes. Sí. Está retomando su vocación de toda la vida, después de muchos años trabajando por la educación, siempre por la educación, pero desde un nivel más institucional, si lo queremos llamar así, desde AMPE, desde cargos directivos en AMPE. Has vuelto a sentirte maestra en un colegio. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido el retomar? Maravillosa. He vuelto al aula, yo quería, es una decisión que obedece tal vez a un diseño de vida. He sido muy feliz como vicepresidenta nacional de AMPE en los últimos años, anteriormente responsable, portavoz. He tenido ocasión de conocer a personas extraordinarias como a ti, Jesús. Bueno, y a otras extraordinarias. Aparte. Sí, a muchas. Y incluso de aprender sobre mí misma cosas que no sabía. Por ejemplo, sentirme capaz de hacer cosas como esta, una novela, muchos libros. Pero quería jubilarme de maestra. Y lo voy a hacer, si Dios quiere. He vuelto al aula, he tenido un delicioso encuentro con mis alumnos.
ser de nuevo la maestra, entrar en clase, estar con ellos. Ellos han visto la novela, les he dejado leer las primeras líneas del primer capítulo, no es una novela infantil. Un pequeño capítulo en el que Eulalia rememora a su abuelo, eso también lo puede leer un niño, lo han leído. Me ha hecho gracia porque ellos me decían, entonces tú eres casi escritora, señor. Y ese casi escritora, que es la visión de un niño, de decir, mi maestra es mi maestra y todo lo que sea, todo lo que haga fuera de esto es un casi. Porque ella primero es mi maestra. Ha sido delicioso, ha sido delicioso. He tenido un curso muy feliz en el Colegio Público San Miguel. Siempre he trabajado por la escuela pública. Ahora estoy de nuevo dentro de una escuela y realmente muy feliz. Ha sido un año para mí muy biográfico, muy especial. Los chiquillos se han volcado en la maestra nueva, novata y a la vez mayor, muy curioso, una paradoja curiosa, sí. Novata y a la vez muy... Porque, bueno, yo di antes de entrar en AMBE, di clase 23 años, o sea que una maestra novata no soy ya, evidentemente. Pero sí, muy feliz, muy feliz. Un día tendremos que quedar contigo otra vez para hablar de los desafíos de la educación, que es un tema que... Pues sí. Que no sé si afortunado o desgraciadamente siempre está en el tapete. Creo que más desgraciadamente que sí, por fortuna. Sí. Pero habrá que hablar algún día de esto. Pero sí me interesa ese retorno. Vuelves después de unos cuantos años... 13 años. Apartada de la función docente. ¿Han cambiado mucho los chicos de hoy? ¿Qué te has encontrado que te haya sorprendido? Pues Jesús, el mayor cambio, y tengo que ser sincera, el mayor cambio que he encontrado ha sido la familia. Generalizar siempre es cometer una injusticia, y yo ahora voy a generalizar, pero he notado una especie de como de cansancio, de tirar la toalla por parte de los padres, de algunos padres, en lo que se refiere a la educación de los hijos, que es un trabajo de resistencia, es una maratón. Un niño constantemente, en todo momento, te está observando, te está mirando, tú tienes que mantener una especie de certeza o de conciencia de que tú le estás dando siempre ejemplo, de que lo que tú hagas, lo que tú digas, todo eso está entrando, está educando a un hijo. Ya no nos creemos que los niños sean esponjas, y lo son, en todos los ámbitos, no solo en el colegio. Y lo son. Entonces eso sí lo he notado. He notado también cierta reticencia a apoyar incondicionalmente al maestro, cosa que sí sucedía hace... Los padres que se ponen por principio de parte de su hijo. Sí, exactamente. Un padre es lógico que esté de parte de su hijo, eso forma parte de ser pero padre. Delante del niño, pero probablemente... dejando un espacio a la opinión del profesor, que es un profesional. Es un profesional y sabe lo que hace. Y ante una nota, por ejemplo, un profesor se lo plantea muy seriamente, no se suspende por suspender y no se aprueba por aprobar. Y cuando a un niño se le pone un sobresaliente se sabe por qué, y cuando se le pone un suspenso se sabe por qué también. Entonces eso sí me lo he encontrado, a ver, sabía que estaba, pero esta vez sí lo he percibido. Y luego he percibido también el enorme daño que ha hecho a la escuela esta especie de hiperpolitización de los últimos años referente a la educación, precisamente. Esta manera que no tenemos nosotros de poder pactar una visión de futuro, sencillamente sentarse y decir cómo queremos que sean los españoles de dentro de 20 años, que es una generación educativa. Sí. ¿Cómo queremos que sean? Queremos que sean europeos, queremos que hablen idiomas, queremos que tengan un conocimiento profundo de lo que es España, de lo que es nuestra historia, de lo que es el futuro, queremos que compitan en el mercado. Bueno, pues todo eso no nos sirve a nosotros, y para nosotros todo es, bueno, pues ahora tú, pues ahora yo más. Estamos en estos momentos aplicando una ley, en algunas comunidades sí, en otras no. Estamos en un momento, y perdóname la palabra porque va a parecer la palabra de una novelera, pero estamos en un momento dramático, y la escuela lo está acusando. Una mezcla de recortes, crisis que ha afectado muchísimo a la educación, y a la vez desorientación política, y a la vez dispersión o disgregación. Son palabras muy duras. Pero eso se traduce en la educación del día a día. Un profesor que no sabe qué materia y cómo la va a dar, ni con qué libros, ni... Claro. Y a eso se junta lo de no sé si la falta de autoridad, la pérdida de potestas por parte de la pérdida de sentido de la educación. La educación nunca debe dejar de ser un instrumento de progreso, un instrumento de progreso social. Ahora nos parece que que tiramos la toalla y que con la crisis, fíjate, me sorprendió el colegio donde yo trabajo, está en un barrio un poco o bastante deprimido.
Me sorprendió al principio de curso la falta de expectativas de los niños con respecto a sí mismos y al futuro. Esa falta de expectativas es un tema también de la familia. Esa expectativa de que mi hijo llegará más lejos que yo porque yo me voy a esforzar en sus estudios. La estamos perdiendo. Hemos asumido esa frase hecha que la próxima generación estará más preparada, probablemente tenga más herramientas, pero tendrá menos posibilidades. Vivirán peor. Exacto. ¿Por qué? Yo creo que ese es un derrotismo al que nunca tenemos que llegar. Y desde luego los profesores está intrínsecamente tatuado en nuestra identidad profesional que nosotros tenemos que llegar a intentar que un chiquillo o una niña lleguen lo más lejos que puedan. Verán que Carmen Güeta, pese a ser novelista, tiene el alma claro. de educadora que... Mis alumnos han escrito mucho. Hemos tenido un club de la escritura y ellos han escrito muchos cuentos. ¿Qué edades? Soy maestra, he estado dando clase en cuarto, quinto y sexto de primaria, pero desde cuarto, 9, 10, 11, 12 años, desde los 9 hasta los 12 han escrito mucho este año. Pues conviene, porque ahora los chicos de 8, 9, cada vez les cuesta más. No les cuesta tanto. No. Es la experiencia más o menos no les cuesta, lo que pasa es que no les invitamos a escribir. Directamente les damos la pantallita, También. Pero si les diésemos un cuaderno, si quitásemos la pantallita y les diésemos un cuaderno, los niños mantienen, como siempre, una imaginación que Eulalia se queda muda al lado de mis alumnos. Has vuelto después de 13 años con toda la ilusión del mundo. Te has encontrado el otro escenario, igual que ese derrotismo de familias y demás, también un derrotismo, una depresión en miembros del profesorado, esa sensación de que lo que yo hago no sirve para nada, ¿para qué voy a esforzarme más?, etcétera. La verdad es que no. No sé si será porque una vez que estás en clase, lo que sucede ahí en clase es tan apelador, es tan absorbente, tienes que estar tan al 100% de tu capacidad que es que no hay otra manera de estar. Es que se habla mucho de no sé si decir depresión, pero se habla mucho de las dificultades de los profesores, de las bajas. Sí, son más bien de sala de profesores, es decir, cuando estamos juntos y decimos, por favor, que no sabemos si el año que viene vamos a tener apoyo, que necesitamos aquí un profesor de educación compensatoria, que las clases son muy heterogéneas, que esa conversación de sala de profesores. Pero cuando entras y estás allí, ves las caritas y ves hasta qué punto tú eres una referencia para algunos niños incluso una referencia de estabilidad personal, el único elemento de estabilidad. Probablemente el único, es lo que estaba pensando. Claro, los niños que tienen pues una familia muy desestructurada, que los hay. Cuando tú comprendes que eres para tus alumnos un referente moral, recuerdo que los niños me decían, ¿cuánto tiempo has tardado en escribir la novela? Y yo les decía, pues 1 año. ¡Un año! Se echaban las manos a la cabeza. Claro, para un niño de 8, 1 año es una cantidad buena parte de tiempo. De su vida. Sí. Claro, es una cantidad de tiempo inabarcable. Pero bueno, ha sido muy delicioso. Y no niego la mayor, Jesús. Los profesores dentro del aula no estamos desmoralizados. Te emplazo para después del verano, si quieres, tener una charla, probablemente con alguna persona más, para hablar de educación, no tanto de los problemas cuanto de los retos. Porque es verdad que estamos en un momento decisivo. Ha habido muchos, pero este probablemente lo sea más. Y probablemente también el sistema ya esté al límite de tanto cambio, de tanto viene un gobierno, cambio la ley, y al final no se acaba planificando absolutamente nada. Te emplazo para que un día podamos hablar tranquilamente, tranquilamente de ello. Y a ustedes pues les dejamos con la miel en los labios y la música en el interior de un libro. Jilgueros en la cabeza, de Carmen Güeta, publicado por Ediciones CAF, que está teniendo muchísimo éxito. Tenían que haber visto a Carmen Güeta en la Feria del Libro, al lado de un servidor que prácticamente no firmaba. Era francamente desolador por mi parte, pero fue una ilusión poder ver tu rostro y el de la gente que se acercaba a leer una novela que puede ser necesaria. Sí, la gente que me conoce me dice, ya voy por la página 100, pero bueno, y me está resultando muy... No sé, no encuentro la palabra para definirlo. No es sorprendente, Jesús, es maravilloso, en el sentido de maravilla, una cosa que sucede inesperadamente. Pues continuemos con esa maravilla y esperaremos que esas 50 páginas que llevas medio escritas se puedan convertir en otra novela y que vengas a contarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.